Esta parte, pues, de la preparación, competencia técnica. Se voy a ilustrar con un ejemplo. Este es un toro de Picasso. La primera reacción que yo tuve al ver esto, pues esto yo creo que yo sería capaz de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Pero la competencia técnica de Picasso, fíjense el proceso de dibujo, de destilado, de toro tras toro para llegar a la versión final. Picasso tenía una gran competencia técnica, como Mozart, que escuchaba a Bach y sabía repetir todas las sonatas, las tenía en la cabeza en el momento de su propia creatividad. Esta preparación y esta es esencialmente consciente. Luego pasamos a la fase de incubación. Incubación es el proceso del subconsciente. Algo ya nos olvidamos, estamos desesperados, y esto pasa en cualquier tema, no solo en los grandes temas, no solo Einstein con la teoría de la relatividad o el descubrimiento del ADN. Hay cosas que no vemos y bueno, ahí duermen y de repente surge la solución. No hay que sacralizar esto. De repente es que estás un día pues viendo un partido y se te ocurre esto. Bueno, ese es el paso del inconsciente al consciente. Eso puede tardar años, minutos o lo que sea. Y esto yo no creo en que ocurra en los sueños, pero sí que ocurre cuando la mente está en un estado de relajación. Por lo tanto, hay que fomentar en las escuelas espacios de relajación, espacios de tranquilidad, en la investigación espacios de silencio, de que sea una cosa que no parezca un cuartel militar, con perdón, no sé cómo son los cuarteles militares ahora, los de antes, ¿no? Por ejemplo, qué momento maravilloso debió ser cuando esta emergencia, por ejemplo, el ADN, aquí tengo, a ver, ahora, ¿no? Sí. El momento en que Watson y Crick ven que las 4 bases que forman la letra del código genético se articulan a lo largo del eje vertebral de la doble hélice. ¿Cómo? La forma en que estas bases se articulan encierra la forma que una generación transmite las características a la siguiente. Encierra, por lo tanto, el secreto de la vida. Este es el momento en que Watson ve que A tiene que ir con T y G tiene que ir con C. Por lo tanto, si se divide, se buscarán otra vez. Replicamos nuestras características. El momento este debió ser un momento maravilloso. Y por eso el que lo sufre o el que lo tiene, mucho más pequeño, en cualquier problema, cuando ves la solución, es un momento mágico. Y es muy difícil que la gente que ha tenido estos momentos creativos sea seducida por los sueldos obscenos que hemos visto en algunas instituciones, porque se preferirá estar aquí. Este es el momento que lo ve, llama a Crick y salen corriendo a tomarse una cerveza en el pub Eagle de Cambridge. Si van a Cambridge, no dejen de tomarse una cerveza en este pub donde celebraron el momento del descubrimiento, el momento en que el inconsciente pasa al consciente. Ahí vamos. Otro ejemplo, y esto para los educadores universitarios. A veces se contrapone la enseñanza con la investigación. Es un error. La investigación y la enseñanza no es que sean complementarias, es que son indistinguibles. Una de las joyas de la cultura universal es la tabla periódica de Mendeleev, el mismo que descubrió, por cierto, la fórmula del vodka de Moscú, que es el mejor vodka del mundo, dicen. Pero fíjense la tabla periódica, los garabatos, tal. Y sin embargo, miren uno de los poemas más bellos de la lengua inglesa, el de William Blake. Parece, si leen, es una maravilla cómo está este poeta, cómo lo escribió, qué limpieza, qué claridad. Y ahora miren el borrador, correcciones, errores, tal. Igual que el de Mendeleev. La misma creatividad existe en ciencia que en poesía, la misma creatividad. Ciencia, por encima de todo, es creatividad. Es otro mensaje. Y el mensaje aquí es que la docencia nos puede ayudar a ser mejores investigadores. Y la investigación nos puede ayudar a ser mejores docentes. Las geometrías no euclidianas vienen de cuando Lobachevsky tenía que enseñar geometría, hizo un destilado de los postulados de Euclides, etcétera, concretamente el de las paralelas. Y luego ya, después de la iluminación, viene otra vez la verificación.
Una vez que has tenido la idea, hay que trabajar décadas si hace falta, y aquí la competencia técnica es muy importante. Por tanto, para la creatividad hay que fomentar todas estas fases. ¿Y cómo se hace? Creando lugares de encuentro. Los grandes centros investigadores del mundo tienen centros de encuentro informales, donde se reúnen, charlan de política. Bueno, normalmente en Cambridge de política y de religión no se suele charlar para que no haya follones y la gente siga siendo amigos, suele ser una tradición, pero charlan de todo. Yo, por ejemplo, que he vivido mucho allí, donde más aprendí fue en el café del Cavendish. Por cierto, la estructura doble hélice del ADN se descubre en el laboratorio de física de Cambridge, el mismo sitio que descubre el electrón y el neutrón. Y, por lo tanto, crear ámbitos de relación informales en cualquier sitio es muy bueno. Colegio, para los profesores, para los alumnos, empresas y también en los centros de investigación. Y sobre todo, para terminar esta parte inicial de valores de la ciencia, señalar que la creatividad, frente a lo que muchos piensan, no es estrictamente ni lo más importante conocimiento. Es tanto comportamiento, es voluntad, actitudes y acciones. Es la frase de Cajal: toda obra importante, tanto en ciencia como en arte, es resultado de una gran pasión puesta al servicio de una idea. Y por lo tanto, tiene componentes irracionales. Hay ciencia de día y ciencia de noche. Esto no quiero hacerme propaganda, lo voy a desarrollar mucho más en una charla que voy a dar a las 7:30 esta tarde en el Planetario. Pido perdón al organizador porque ya sé que esto acaba a las 8 en el caso de que le quite a algún cliente, pero ayer me comprometí a no decirlo, pero hoy no he podido contenerme por aquello de consistencia, es una propiedad de pequeñas mentes. Bueno, en cualquier caso, segundo punto, investigación. Investigación ligada al talento. En el momento actual de crisis, la investigación es un blanco tentador de recortes. Y esto es peligroso porque al hacerlo muchos no tienen en cuenta el papel esencial del largo plazo. Fíjense lo que decía un antiguo presidente de una comunidad autónoma hace 3 años cuando empezó la crisis en un artículo en El País. La investigación universitaria tiene un componente de básica que no puede seguir subvencionándose en tiempos de crisis y en pleno siglo XXI. Obviamente, no sabe alemán. Por la sencilla razón de que lo que necesita nuestra sociedad son proyectos de investigación aplicada que añadan valor, riqueza y empleo a nuestra economía. Claro, un político presidente recomendando esto, pues lleva al desastre, porque la continuidad de las políticas, como he dicho, es esencial. Y en ciencia, simplemente para seguir estando, es como Alicia en el País de las Maravillas. Hay que andar mucho para estar en el mismo sitio. Hay que andar mucho, lo dice la reina al gato. Este país es un país raro, hay que andar mucho para ir de un sitio a otro. El mío mucho peor, en el mío hay que correr mucho para estar en el mismo sitio. La posición relativa hay que mantenerla. Y uno de los retos más importantes de la ciencia y del talento en el siglo XXI es librar a la ciencia del excesivo e infantil utilitarismo. Los grandes descubrimientos de la ciencia que han cambiado la economía han venido de la investigación básica en que talentos han sido libres para dejar volar su imaginación. La propia resonancia magnética que nos diagnostica una tendinitis o nos lee el cerebro surge de preguntas esenciales de la física cuántica. El GPS, el láser, hoy prácticamente 1/3 de la economía mundial depende de la física cuántica, que eran preguntas abstractas y obtusas y que hubiesen sido calificadas por este ilustre, que no me pregunten quién es, por este ilustre expresidente, no pueden seguir subvencionándose en tiempos de crisis. Viene al pelo la cita del Premio Nobel de Medicina Husay, argentino. Es muy común en los países atrasados una desmedida preocupación por las aplicaciones inmediatas y por ello se suele alardear de criterio práctico, ¿les suena todo esto, no? Y pedir que se realicen exclusivamente investigaciones de aplicación inmediata y útiles para la sociedad. Aconsejar a un país o universidad que no haga investigaciones fundamentales, no aplicadas inmediatamente, es invitarlo a empobrecerse o suicidarse, como resultado de la grave y trágica ignorancia de sus dirigentes. Esto no quiere decir que no haya que hacer colaboración con la empresa, al revés. La industria farmacéutica colabora y no tiene que ser la única, por supuesto, y cuanto más mejor. La colaboración universidad-empresa es esencial, investigación básica aplicada, tiene que haber un desarrollo armónico. Yo estoy totalmente a favor, pero debe hacerse manteniendo la misión básica
de los que avanzan el conocimiento, no convirtiéndoles en ingenierías, aparte de competencia desleal, etcétera, y en talleres baratos. Así se entiende los países avanzados científicamente. Hace unos años, los CEOs de las grandes compañías norteamericanas escribieron una carta al Congreso en que les decían: momento de la verdad para América. Nuestro mensaje es simple. Nuestro sistema educativo y sus programas de investigación juegan un papel crítico y central en el avance de nuestro conocimiento. Sin el apoyo federal adecuado, el nivel de la investigación universitaria se deterioraría. Esta frase es preciosa. La industria americana dejaría de tener acceso a tecnologías básicas y a científicos e ingenieros bien educados, la gran contribución del pensamiento